Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos en este sexto domingo del tiempo entre año, cargado de una liturgia todavía que sigue ese proceso de sanación y curación que nos invita la expresión propia de la palabra. Hemos escuchado este domingo con mucha atención el libro de Levítico, que yo diría que pueden ser como esas normas litúrgicas que se viven dentro de una asamblea, y que desde esa raíz nos puede invitar entonces a entender un poco el concepto de lo que San Marcos quiere presentarnos. En ella se nos hace ver cómo en la vida de la comunidad, cuando aparecen diversas enfermedades, sobre todo en el tipo de la piel, esas situaciones que naturalmente surgen en el cuerpo débil y frágil, también pues dentro de la vida de este pueblo se encontraba algunas normas establecidas que les permitía la convivencia con estas situaciones, pero muchas veces eran sacadas de la vida de la comunidad. Y en el caso, por ejemplo, del leproso, la lepra era una enfermedad que tenía que ser vista desde el mismo ministerio sacerdotal de la época, pues era el sacerdote el que daba la certificación que una persona estaba curada o todavía necesitaba un tiempo de purificación para poder adentrarse a la vida de la comunidad. Y esta experiencia entonces nos hace comprobar algunas cosas, por ejemplo, que la persona cuando era excluida de la comunidad tenía que vestirse con ropas harapientas, tenía que estar tapado hasta la boca, es decir, nada más poder respirar, y el espacio también profundo de entender que tenía que gritar por las calles, estoy impuro. Y esto ya nos lleva entonces a comprobar ese significado tan difícil de la vivencia comunitaria. Un espacio donde el Señor nos invita hoy también a reflexionar, a meditar profundamente. Desde esa realidad entonces podríamos conectar esta lectura de Levítico inmediatamente con el Evangelio de San Marcos, que nos ha narrado a un leproso que se acerca a Jesús. En primer lugar, cuando una persona tenía lepra no podía acercarse a nadie de la vida de la comunidad porque era probablemente que si lo tocaba quedaba impuro. En este caso hay una cosa que a mí me llama la atención del texto de Marcos de hoy, es que en primer lugar el leproso se pone de rodillas. Es decir, delante de la presencia de Jesús, este ser humano débil, frágil, contaminado por la impureza de la lepra, decide ponerse en contacto con el Señor, pero de una manera muy especial, en la humildad de rodillas. Y creo que allí entonces enmarca ya ese sentido de la mirada de Jesús sobre este hombre, de una manera especial, que le grita, Señor, quiero que me sanes. Esta palabra, quiero que me sanes, es la raíz del primer paso que toda lepra debe tener hoy para poder ser curada, porque necesitamos pedirla que se nos sane, porque pedimos que se cure esa situación humana que puede tener el hombre. Por eso Jesús le dice, ¿tú quieres que te sane? Y esa acción es la primordial. Quizás lo que el hombre le estaba diciendo a Jesús, el leproso le estaba diciendo a Jesús, no era que le impusiera las manos o que lo tocara, sino que solamente bastaba una palabra de Jesús para él ser sanado de la circunstancia de vida que estaba. Y desde allí entonces, este rico don que hoy nos expresa la palabra, en donde Jesús, pues muy motivado por ese misterio de amar al hombre, extiende la mano y lo hace curar, lo sana. Yo creo que la lepra también hoy tiene un significado muy profundo para nuestra vida, donde muchas veces nosotros marginamos por nuestras preconcepciones, por nuestras ideas formadas en nuestra mente, reaccionamos en rechazar a muchos hermanos y hermanas de la vida de la comunidad. En un siglo XXI donde el hombre tendría que tener la capacidad de acoger y de recibir al más débil, al más frágil, muchas veces nuestras situaciones es más bien de separar la existencia humana. Por eso hoy el Señor nos llama a una reflexión, a la vida de comunidad, a la expresión verdadera de ese caminar en el proyecto de la salvación y entender que todos tenemos derecho a ser restaurados, a vivir verdaderamente ese sentido de nuestro proyecto. La gente, las comunidades van a experimentar esa confianza cuando estamos unidos a ese Señor que actúa en la historia. Por eso me llama la atención que al final del texto, a pesar de que Jesús, de haberlo curado, lo manda inmediatamente donde el sacerdote. Jesús no viene a transgredir las leyes ni a cambiar las estructuras de las leyes. Lo que viene a darles una vigencia y un sentido más verdadero de una conciencia en donde se toca el ser humano y se pueda trabajar desde la vida de ese ser humano. Creo que esto es lo fundamental hoy, como también nosotros no vamos a transgredir las leyes ni las normas establecidas bajo la sana doctrina de nuestra fe, pero sí que esas leyes y esa doctrina, valga la redundancia, nos ayude a entrar en esa conexión con el prójimo que muchas veces necesita.
Por eso Jesús lo manda donde el sacerdote para que le den la certificación de ese sentido de purificación. Por último, el hombre no se queda callado. Y creo que esta es una actitud muy importante. Si hace unos 3 domingos atrás o 2 domingos atrás la palabra nos decía que Jesús llamó a los apóstoles para que le siguieran, de manera especial a Santiago, a Andrés, a Juan y a Simón, hoy Jesús hace que este hombre en su misión de discípulo no se pueda quedar callado frente a lo que el Señor ha hecho. Y yo creo que esto es lo que debe pasar en la vida de la comunidad cristiana. Nosotros debemos anunciar lo que el Señor ha obrado en nuestra vida, lo que ha hecho, aun cuando a veces Él nos invita a quedarnos callados, porque detrás de todo este sentido nos llama entonces a llevar un evangelio vivo a la naturaleza de los demás que no lo han conocido. Por último, quisiera resaltar lo que sucede. El hombre se reintegra a la comunidad y ahora Jesús queda excluido de la comunidad porque dice ya no se puede acercar abiertamente a la vida de la comunidad porque al tocar un impuro, según la costumbre, quedaba impuro. Y yo creo que esto es maravilloso porque Jesús rompe el paradigma, rompe ese ideal antiguo y ahora se introduce en los más necesitados, porque al quedarse a las afueras va a atender a aquellos que necesitan verdaderamente de ese evangelio de Jesús. Nosotros también como cristianos, y es la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho, que vayamos a las periferias de nuestras comunidades, de nuestras iglesias y acompañemos a aquellos que verdaderamente necesitan más cercano el evangelio de Jesucristo. Que Él nos dé la fuerza para ser verdaderos anunciadores y podamos también nosotros como Cristo extenderle la mano a aquel que sufre, a aquel que necesita ser curado de una lepra que muchas veces los aleja de nuestra vida comunitaria. Que así sea.